en esa enfermedad, en esa polirradiculoneuropatía desmielinizante inflamatoria aguda. ¿Qué quiere decir? Que esta enfermedad se caracteriza por una desmielinización del axón de la neurona. ¿Okay? Pero aparte de esa, hay otras enfermedades dentro de esta patogénesis, que es alteraciones de la neuropatías axonal motor aguda, llamada NAMA, y el NASMA, que es la neuropatía axonal sensitiva y motor aguda. Y aparte de esa, hay una variedad que se llama el síndrome de Miller-Fisher, que viene con parálisis ocular. ¿Ok? Entonces, les decía, en el síndrome de Guillain-Barré lo que vamos a tener es un niño que tiene disminución de la fuerza muscular, pero de forma ascendente, de abajo hacia arriba. Tanto es así la disminución de la fuerza muscular que el niño puede tener impotencia para la movilización, para caminar. Tanto es así que puede aumentar y producir alteraciones del patrón respiratorio, muscular, y el niño termina en ventilación mecánica, a veces hasta falleciendo. ¿Está claro? Perfecto, muy bien. Entonces, acá están sus variantes. Esta enfermedad tiene como característica que tiene el antecedente de infecciones respiratorias o gastrointestinales por Campylobacter pylori. La mayoría de estos niños que hacen este síndrome de Guillain-Barré han tenido como antecedente, quiere decir unas semanas antes, una infección ya sea respiratoria o intestinal. ¿Y qué ha pasado? Que se ha producido un mimetismo molecular, se producen reacciones inmunitarias dirigidas contra los epítopos en las membranas de la superficie celular, de la célula Schwann o de la mielina. Entonces, básicamente, a nivel neuronal, esa es una neurona normal, lo que va a pasar es que va a haber esa desmielinización de la propia neurona. Y como hay una desmielinización, los estímulos, ¿cómo pasan por las neuronas? Entra acá, se hace, ¿no es cierto?, la sinapsis, se va el estímulo, pasa por acá, pasa, por las dendritas y se transmite a una neurona a través del axón, ¿no es cierto? Pero como esto está interrumpido, está desmielinizado, ya, entiendan así, está alterado esta capa, entonces, ¿qué pasa? No va el estímulo. Entonces, en los exámenes electrofisiológicos que se le hacen con electrodos, no hay un estímulo adecuado, no pasa. Y esa es una forma de hacer el diagnóstico de Guillain-Barré. ¿Ya? Muy bien, los primeros cambios se ven con frecuencia en los nodos de Ranvier y la invasión de las células T activadas es seguida por la desmielinización mediada por macrófagos, con evidencia de deposición de complemento, inmunoglobulina de las células de mielina y Schwann. Y esto básicamente es inmunitario, es autoinmune. ¿Qué quiere decir? Que el propio cuerpo es el que está generando esta enfermedad, esta patología. Si es el propio cuerpo el que genera esta enfermedad, ¿cuál sería el tratamiento? Inmunosuprimir, ¿no es cierto? O sea, lo inmunosuprimimos al paciente y se da tratamiento con inmunoglobulina humana. Entonces, de eso se trata, más o menos la enfermedad. ¿Qué más? En la clínica vamos a ver que esta se desarrolla en 3 fases. Va a haber una fase aguda, una fase aguda o de instauración, una fase de estado y una fase de recuperación. Sí se pueden recuperar los niños con Guillain-Barré, incluso al 100%, al íntegro, puede ser, pero va a requerir de mucho más tiempo, vamos a ver. En la fase aguda puede durar de horas o semanas. Un Guillain-Barré, por ejemplo, que sea rápidamente progresivo, es peligroso, porque así como rápidamente pierde la movilidad, la funcionabilidad, los reflejos, la fuerza muscular, llega hasta el sistema nervioso, hasta el sistema respiratorio del paciente, fallece, si fuera muy agudo, muy rápido, ¿no es cierto? Luego, puede ser de una instauración súbita y progresiva de los síntomas, y el síntoma más habitual es la debilidad muscular, pero que es simétrica, generalmente ascendente o parálisis flácida se llama, en la que va a haber una alteración en la marcha, dificultad para correr, subir escaleras, andar o incluso permanecer en diferenciación. Entonces, la mamá o los familiares se dan cuenta en este momento, en este punto, cuando el niño no puede correr, no puede caminar, no puede deambular. ¿No les parece extraño? Si es un niño que, por ejemplo, corre, juega, salta, un niño sano, digamos, normal, ¿no es cierto? Pero que haya tenido un antecedente, digamos, de infección respiratoria, intestinal, pero de un momento a otro no quiere caminar, le duelen las piernitas, los pies, o simplemente no le responde las extremidades inferiores, no puede andar, no puede deambular. Cualquiera se preocupa, ¿no es cierto? Cualquier papá se preocupa. Llega a la emergencia al hospital y ¿qué hacen en el hospital muchas veces? Al toque le ven reflejo patelar. Dice, no tiene reflejo patelar, Guillain-Barré. O hay otro que dice, no, si hay reflejo patelar, descartamos Guillain-Barré. Y no es cierto,
En Guillain-Barré puede haber reflejo patelar, como no, puede estar disminuido también. ¿Cuál es la característica? Que tiene que ser bilateral, o sea, en ambas extremidades y ascendente. ¿Ya? A veces es de afuera hacia adentro, puede ser, digamos, extremidades inferiores, extremidades superiores, pero de afuera hacia adentro. Y cuando llega a la parte central ya hay mayor compromiso. ¿Ya? Eso es importante. Entonces, en esta fase aguda puede durar horas, puede durar días, puede durar semanas. Luego, esta dificultad o esta alteración asciende de forma progresiva, afectando los brazos, cara, músculos respiratorios, pudiendo llegar a precisar incluso soporte ventilatorio. El niño que tenemos en la UCI pediátrica es un niño que ha sido referido del hospital regional con Guillain-Barré, que ha tenido ya compromiso respiratorio. Al no poder ventilar adecuadamente el niño, ha pasado a ventilación mecánica. ¿Qué hacemos ¿qué se hace en la UCI? Al paciente tienen que sedarlo, dormirlo, porque se imaginan ustedes que estén despiertos y tengan un tubo por la tráquea que les dé oxígeno o aire, no se puede, se incomoda. Un niño se incomodaría, lloraría, se irrita, aumenta la presión, se puede retirar, se lastima, se lesiona. ¿Qué hacemos? Tienes que dormirlo, o sea, le pones sedación y analgesia, midazolam, fentanilo, para sedar y para calmar. El niño está dormido y no siente dolor, ¿no es cierto? Pues en ese momento es que la máquina actúa y le da pues todo lo que necesita. La presión, el oxígeno, la frecuencia respiratoria, el volumen de oxígeno, etcétera, etcétera. De eso se trata. Y eso es por un tiempo, hasta que esta fase aguda se establezca y luego empiece la fase de recuperación. Y ahí empieza el destete, se le retira del oxígeno, se le retira de la ventilación mecánica. Este niño, por ejemplo, ha quedado secuelado, ¿no? O probablemente está en plena actividad, pero a través de un tubo de traqueostomía recibe el oxígeno necesario. ¿Por qué? Porque no tiene la fuerza muscular para hacer. No tiene, porque hay alteración a nivel muscular, ¿no es cierto? La velocidad de ascenso es variable, puede ir, como les digo, en horas, minutos, semanas, etc. Puede haber una disminución o ausencia de los reflejos. Esa palabra es clave, disminución o ausencia. O sea, quiere decir que si yo le hago ese reflejo patelar, como ven en la imagen, y el paciente tiene un poquito de reflejo, no te descarta la enfermedad. O el hecho que también haya una evolución tampoco te descarta o te precisa la enfermedad. Vamos a ver que en la parte del diagnóstico es importante eso, pero también son los exámenes auxiliares que tenemos a la mano. ¿Ya? Y en el otro dice afecta a los nervios craneales, teniendo una afectación bilateral del séptimo par, que es el más frecuente, ¿no? Y esa es la variación del Miller-Fisher que vamos a ver, que es un Guillain-Barré, pero que tiene más afectación en los nervios periféricos del séptimo par craneal, ¿no? Entonces, ¿qué pasa acá? Va a haber una parálisis ocular y el niño se queda así con esa mirada. También puede haber una afectación del glosofaringeo que puede producir alteraciones en la deglución, dolor, entre otros. La afectación sensitiva puede haber parestesias o dolor poco localizado. Algunas series reportan un dolor de más o menos 50% de los pacientes. Alteraciones del sistema nervioso autónomo, 50%. Puede haber arritmias, hipotensión ortostática, hipertensión, hilo paralítico, disfunciones esfinterianas, vesical o anal. Recuerden que los intestinos tienen pues sus músculos estriados, los esfínteres y todas esas cosas. Si están afectados, ese niño va a tener dificultad, no va a poder defecar, no va a poder tener tránsito intestinal, no va a poder respirar, por eso que es una patología bastante grave, ¿ok? Todos esos síntomas se instauran de forma subaguda. Cuando dice subaguda, piensen que es un periodo de tiempo entre 2 a 5 días, digamos, y puede progresar hasta un máximo de 4 semanas de inicio de la enfermedad, con una duración variable en su fase de estado, terminando en una fase de recuperación que puede durar hasta meses. O sea, la recuperación puede demorar muchos meses más, no es tan rápido, no pasa en solo unos días, puede durar un poco más. El comienzo de la recuperación es más o menos entre la segunda y la cuarta semana después de que se ha presentado la progresión propiamente dicha. Y el diagnóstico precoz, así como una respuesta positiva al tratamiento, puede acortar la duración de los síntomas, así como su recuperación. O sea, cuanto más me demoro en el diagnóstico, peor va a ser el pronóstico del paciente. Pero si me acerco más al diagnóstico, le doy el tratamiento lo más pronto, el paciente va a tener una buena recuperación o una buena respuesta. Y en general, todas las enfermedades es así. Imagínense, no es lo mismo tratar una neumonía cuando esté empezando a que ya sea una neumonía complicada.
una neumonía complicada con derrame, con pus, con empiema, con sangrado, van a tener que ponerle tubo, drenaje, entrar a cirugía del cardiovascular, sacarle un segmento del pulmón, terminar en lobectomía, que se recupere más el antibiótico, es mucho más, ¿no? Más agresivo, ¿sí o no? A que sea una neumonía que esté empezando y le dan su amoxicilina a tiempo y el paciente se evita todo ese cuadro que puede tener. Entonces siempre en las enfermedades, en los pacientes pediátricos, a diferencia, digamos, no sé, de los adultos, creo que a nosotros también puede pasar lo mismo, pero en los pediátricos el diagnóstico tiene que ser lo más precozmente posible para que sea más efectivo. Y así, muy bien. En el diagnóstico diferencial de esta enfermedad vamos a ver alteraciones musculares, ¿no? Por, digamos, patologías musculares, como por ejemplo la miositis infecciosa. Tuvimos muchos casos, por ejemplo, en el hospital de niños con miositis. ¿Y cómo es la miositis? Dolor muscular. En este caso, por ejemplo, los reflejos no están alterados, los reflejos están normales. Lo que pasa es que hay disminución de la fuerza muscular, solamente del músculo, es una miositis. Y en las miositis no es pues ascendente. La miositis puede ser, digamos, en el cuello. Doctor, no puedo mover el cuello, una miositis muscular. Doctor, no puedo mover el bíceps, tampoco. Es una afectación localizada en un segmento muscular. En los casos o en las alteraciones que hay en la unión neuromuscular como en el botulismo, ¿no? Botulismo, miastenia gravis, parálisis por garrapata australiana, entre otros. Nervio periférico como neuropatías tóxicas, porfirias, difteria, parálisis por garrapata en Estados Unidos frecuentemente. Motoneuronas anteriores como en el caso de las poliomielitis, alteraciones en la médula espinal como compresión medular, mielitis transversa. Por ejemplo, algunas infecciones o inflamaciones de la columna vertebral, en el caso de la mielitis transversa. ¿Por qué se dice mielitis transversa? Porque la afectación puede ser a cualquier nivel. Digamos, te afecta a este nivel más bajo. Entonces hay afectación acá, que puede haber alteraciones de los pares craneales o de la inervación de esa zona, o que puede ser más arriba y puede afectar algunas otras alteraciones, ¿no es cierto? Ese es en un segmento nada más dado. En cambio, en el Guillain-Barré, como es progresivo, va aumentando y se va generalizando. ¿Qué más? En los casos de cerebelo, ataxias agudas cerebelosas y sistema nervioso central como parálisis histérica, parálisis flácida simétrica de inicio súbito acompañadas de cuadros de arreflexia, o sea, falta de reflejos. En el caso del botulismo, parálisis descendente y afectación precoz de nervios craneales, en la que va a haber disfagia, alteraciones pupilares, trastornos de transmisión neuromuscular por colonización intestinal de esporas botulínicas, predomina en lactantes menores de 1 año. La miositis aguda es una debilidad muscular proximal. Cuando dicen proximal y distal, piensen así: este es el cuerpo, esta es la parte central. La parte proximal es lo que está cerca a la parte central, digamos pectoral, deltoides, húmero, bíceps, ¿no es cierto? Y lo más distal serán pues los músculos de las manos, de los pies, etc. Parálisis producida por garrapata, como neuropatías agudas periféricas causadas por dermacento, eso es de Estados Unidos básicamente. Acá no tenemos eso, felizmente. Casos de cerebelitis aguda, como por ejemplo cuadros de ataxia. La marcha táxica es esta, ¿no? Esa es la marcha táxica. Entonces el niño tiene esa marcha táxica, decimos como si fuera como un borrachito, ¿no? La diferencia con un Guillain-Barré es que estos niños que tienen la marcha táxica no es solamente porque tienen disminución o en la fuerza, sino que sus reflejos no están alterados, sus reflejos están normales, por eso dicen reflejos conservados. En la miastenia gravis, trastorno de la unión neuromuscular, en la que va a haber tosis o pérdida de básicamente de las fuerzas musculares, y la poliomielitis, que es, ahora por ejemplo ya no se ve tanta poliomielitis. Antes, cuando no había la vacunación, era muy frecuente ver casos de poliomielitis, y la poliomielitis te dejaba secuelas muy graves, y entre ellas, por ejemplo, la dificultad para marcha. Los chicos o las chicas con poliomielitis caminaban así, ¿no? Esa era la marcha, ¿no? Esa era la marcha de los niños o niñas con poliomielitis. Gracias a la vacunación, a los esquemas y todo eso, entonces, por lo menos ahora ya no se ve mucho de esos casos. Es más, ahora hay vacuna contra polio. La vacuna contra polio antes era una vacuna virus atenuado, quiere decir que te ponían un poquito de polio en el cuerpo para que tu cuerpo genere anticuerpos. Y a veces era tan piña el paciente que le ponían su vacunita a este antipolio con virus atenuado y hacía la enfermedad, terminaba haciendo poliomielitis. Y no era culpa del ministerio que no aplica la vacuna, sino que eso le podía pasar un caso en miles, pues, y le tocó a ese niño. En cambio ahora
hay vacunas contra polio acelulares. ¿Qué quiere decir? Que 100% garantizado que nunca van a ser poliomielitis, pero es una vacuna acelular, ¿no? O inactivada. ¿Sí? Esa es la diferencia. Cuando ustedes les pongan una vacuna, pregunten, ¿me vas a poner una vacuna atenuada o una inactivada? Atenuada, un virus o una bacteria viva atenuada que te va a producir defensas. Es lo que han hecho con el COVID. Con el COVID eran atenuadas. ¿Se han dado cuenta cuando nos vacunaban contra el COVID? No eran acelulares. O sea, te ponían y a veces algunos podían hacer la enfermedad. Pero era tan pequeña la cantidad de la vacuna que tu cuerpo generaba anticuerpos. De eso se trata. Entonces, en las acelulares, cuando te ponen una vacuna así, no hay riesgo de hacer la enfermedad. ¿Ya? Eso muy bien. Actualmente, según la OMS, solo hay 3 países en el mundo que reportan casos nuevos de poliomielitis producidas por virus salvaje. Es rarísimo. En el diagnóstico es importante, el diagnóstico, primero, si estamos viendo que hay una afectación a nivel neuronal o neurológico, lo primero que se tiene que hacer es un análisis de líquido cefalorraquídeo. Este es un criterio indispensable para el diagnóstico de Guillain-Barré. O sea, si estás pensando en Guillain-Barré, punción lumbar. Guillain-Barré, igual, punción lumbar. Entonces acá vamos a ver que va a haber un incremento característico de la concentración de proteínas. Normalmente cuando tenemos un líquido cefalorraquídeo, ¿qué cosas vemos? Primero vemos la formación de la celularidad, quiere decir la presencia de leucocitos o no, ¿no es cierto? Un líquido cefalorraquídeo normalmente no debe haber leucocitos. Puede permitir un rango de permanencia de leucocitos, pero el aumento de esos leucocitos nos habla de un cuadro infeccioso. ¿Sí o no? Ahora, cuando ya tienes tú el aumento de la celularidad de leucocitos, lo que tienes que diferenciar es si hay un predominio de polimorfonucleares o mononucleares. Si hay predominio de polimorfonucleares, ¿piensan en bacteria o en virus? En bacteria. Y si hay aumento de mononucleares, en virus. Entonces, cuando tú haces un líquido cefalorraquídeo, preguntas, ¿cuántos leucocitos tuvo? Doctor, no hay leucocitos. Ah, bacán. Obviamente, si no hay leucocitos, no va a haber celularidad, no va a haber predominio ni de mono ni de polimorfonucleares. Después, ¿qué más preguntamos? Preguntamos la presencia de proteínas. ¿Cómo está? ¿Hay hiperproteinorragia? ¿Hay hipoproteinorragia o hay normorragia, por último? ¿Sí o no? Y el otro es el consumo de glucosa. Si hay una hipoglucorragia o no hay hipoglucorragia. Nada más. Esas 3 cosas nos ayudan en los líquidos cefalorraquídeos para hacer la diferenciación de meningitis, bacteriana, viral, tuberculosa, entre otros. ¿Ya? Entonces eso es importante. Y es importante, justo acá en Guillain-Barré va a haber un aumento de la producción de proteínas, va a haber una hiperproteinorragia. El recuento celular va a ser inferior a 10 células, quiere decir que te permite una celularidad, digamos, de leucocitos de menos de 10 leucocitos por campo, que aparezcan 1, 2, 3, 4, normal. Y va a haber una disociación, eso se llama disociación albuminocitológica. ¿Qué quiere decir? Aumento de proteínas y bajo leucocitos. Eso se observa al final de la primera semana de inicio de los síntomas y se puede persistir hasta la 3ª semana. Entonces, ¿qué es lo que se acostumbra a hacer? En la primera semana de la enfermedad, la mamá tampoco lo va a traer inmediatamente al niño, ¿no es cierto? A la mamá que lo vea un poquito hacia su hijito, no va corriendo y lo lleva al hospital. Primero va a pensar que se ha caído, se ha golpeado, le va a dar algún analgésico, antiinflamatorio, lo va a llevar con su pediatra, lo va a llevar al centro de salud, etcétera, etcétera. Y después, más o menos de un tiempo prudente, está recomendado hacer la punción lumbar en esa primera semana. Y luego se podría hacer un control o de persistir los síntomas hasta la 3ª semana. Si el recuento de leucocitos es superior a 50 células por microlitro, el diagnóstico de síndrome de Guillain-Barré será dudoso. O sea, doctor, si yo tengo un niño que creo que tiene Guillain-Barré y me sale leucocitos más de 50 por microlitro, ¿me aleja del diagnóstico o me acerca al diagnóstico? ¿Ah? Me aleja del diagnóstico. ¿Por qué? Porque en el Guillain-Barré, doctor, puede haber un aumento de la proteína, pero los leucocitos te aceptan hasta 10 leucocitos por microlitro. O sea, no va a haber aumento de la leucocitosis. ¿Ok? Eso. Y en el líquido cefalorraquídeo se pueden estudiar también los anticuerpos antigangliósidos, como el GM1, GD1, GT1, GQ1B, entre otros. Y esto es importante lo que les decía, como va a haber una alteración de esa neurona, de la vaina de mielina, de la neurona en la parte axonal, se van a hacer estudios neurofisiológicos, en lo que vamos a ver básicamente es el impulso neurológico que va a haber a través de las fibras. Y como va a haber una alteración de la vaina de mielina, ese impulso va a estar alterado. Entonces, acá dice, ¿no? En los estudios neurofisiológicos, al menos uno de los siguientes
en dos o más nervios o al menos dos de los siguientes en un nervio. Velocidad de conducción motora inferior al 90%, va a haber una disminución de la velocidad de conducción, va a haber una latencia distal motora mayor al 110%, cociente entre amplitud del potencial de acción motor después de la estimulación proximal, se ve también alterada en la amplitud potencial, etc. Bueno, esto es para ya básicamente para los neurofisiólogos o para los neurólogos, con que ustedes entiendan de que en los estudios neurofisiológicos van a estar alterados porque va a haber una disminución del potencial que se le va a dar al paciente o de la reacción que éste tiene, ya es que han entendido la idea. Y de eso se trata, que conozcan que en este estudio baja este potencial, este umbral o esta transmisibilidad que se debe de dar. En los casos de NASMA o NAMA dijimos motora y sensitiva aguda, ¿no es cierto? Entonces en la motora sensitiva aguda va a haber una amplitud del potencial de acción motor después de la estimulación distal, menos del 10% del límite inferior en la normalidad. Amplitud de los potenciales de acción sensoriales por debajo del límite inferior de la normalidad. En el caso de NAMA, o sea, evidentemente motor, similar al anterior, pero sin afectación sensitiva. Solamente va a estar afectada la parte motora. Y esos son los estudios neurofisiológicos que se pueden hacer, ¿no? Para ver la conductividad del impulso, básicamente. Muy bien. ¿Qué nos faltaría en el tratamiento? En el tratamiento es importante la preservación de la capacidad ventilatoria. Lo más importante es que el paciente pueda respirar adecuadamente, así como tener una vía aérea permeable. Si vemos que en algún momento el niño tiene dificultad para respirar, no puede, está respirando por bocanadas o está desaturando, inmediatamente tubo endotraqueal y se le da lo que necesita, la ventilación y la perfusión. Es importante una monitorización cardiovascular, ver la frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, saturación, presión arterial, entre otros. También el tratamiento de trastornos autonómicos, así como arritmias, hipertensión o hipotensión arterial. Es importante la prevención o el tratamiento precoz de las infecciones, una nutrición e hidratación adecuada y una prevención de las escalas cutáneas. Algunos niños, por ejemplo, ¿cómo previenen las escalas cutáneas? Con la movilización del paciente. Cuando un paciente está postrado, va a empezar a tener úlceras de presión. ¿Qué significa? Que va a haber alteraciones de la piel en las zonas donde hay presión. ¿Y donde hay presión? Generalmente en las partes que tienen contacto pues, con la cama. Si esta es la cama, miren, rectita, ¿no es cierto? ¿No es su cuerpo será recto? No. A menos que seamos tablas. Entonces, sí, ¿no? Entonces, ¿dónde tenemos contacto? Primero, la parte de la nuca, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque la parte de la nuca es prominente. En la parte del cuello no creo que haya una escala de presión, porque acá esta parte por lo general, como está cóncava, no tiene contacto con la cámara. Pero la parte dorsal, sí. Y entre la parte dorsal y lumbar, por lo general, tampoco hay mucho contacto por la curvatura lumbar fisiológica. Pero en la parte lumbosacra, ahí sí, porque eso tiene mucho contacto. Entonces, esa zona lumbosacra, coxigia, sacra coxigia, es donde más comúnmente se producen esas úlceras de presión. ¿Ok? ¿Cómo evitamos esas úlceras de presión? Movilizando al paciente. Cada 2 horas se le cambia de posición, se le cambia de posición. En los pacientes que están, por ejemplo, en las unidades de cuidados intensivos, en las UCIs, por ejemplo, en los adultos, no los cambian a cada rato. Se imagina un paciente que esté politraumatizado, no se tenga fractura en el cuello, en la cabeza, en el tórax, en donde se está, en ventilación mecánica, ¿cómo lo vas a movilizar? ¿Cómo lo movilizas? ¿Cada 2 horas así? ¿O lo haces sentar? ¿Cómo harían? Colchones antiescaras. Hay colchones antiescaras, se inflan unos colchones debajo del paciente y por momentos baja la presión en ciertas zonas y en otras sube la presión. Y ese movimiento hace que disminuya la presión del cuerpo a través de sus colchones, se llaman colchones antiescaras. Muy bien, y eso es importante, ¿ya? ¿Qué más? Con respecto al tratamiento médico, ¿a qué pacientes hay que tratar? Aunque la evolución natural del síndrome de Guillain-Barré en la infancia es globalmente algo mejor, debe llegarse a un diagnóstico y tomar una decisión de tratar lo antes posible. Entonces, se pueden considerar 3 tipos de evolución precoz de la enfermedad. Un empeoramiento en la situación funcional. Si ya está en el estadio 3, conviene tratar con inmunoglobulina o IgG, inmunoglobulina endovenosa o plasmaféresis. La verdad que la plasmaféresis es bastante complejo de hacerla, al menos si es que no hay una experiencia adecuada. Primero, que el que hace la plasmaféresis por lo general es el médico laboratorista o el de laboratorio clínico. La plasmaféresis no la hace cualquiera. ¿De qué trata la plasmaféresis? Miren,
te sacan sangre por acá, va a una máquina, modifican el plasma y regresan a la máquina. Ese hecho nomás de que te saquen y te pongan, puedes compensar al paciente. Hace falta y se muere. Fragen más, te mueres. Entonces necesitamos que sea un especialista, que tenga la máquina, que tenga los conocimientos, que maneje volúmenes, que te saque un volumen de sangre, pero que no te descompense, que se pueda filtrar y te pueda pasar y sin descompensar. Pero ¿qué pasa si en ese momento el médico se equivoca o algo? Entonces hay hipovolemia, el paciente hace trastorno funcional orgánico, se muere. ¿Me entienden? Entonces eso es importante. Curso estable tras el empeoramiento inicial ante la previsible evolución benigna. Una vez que ya se ha estabilizado el cuadro, la actitud será de vigilancia. Solo se tratará en casos de retroceso funcional. Y mejora progresiva espontánea, no tratar con inmunoglobulina o plasmaféresis. Solamente vamos a tratar con plasmaféresis o inmunoglobulina cuando hay un empeoramiento agravado o cuando hay una situación funcional en la que vamos a ver que el paciente está empeorando. ¿Qué es lo que pasa con ese niño del hospital regional? Ha empezado a empeorar, ¿por qué? Porque tenía distrés, dificultad, insuficiencia respiratoria, alteración de la musculatura, entonces al toque, inmunoglobulina, ventilación mecánica y todos los cuidados de la UCI, monitoreo, etc. Todo lo que implica eso. ¿Ya? ¿Qué más? En el tratamiento vamos a ver a la gamma globulina intravenosa o la inmunoglobulina G endovenosa. La dosis es bastante fácil, es 2 gramos por kilo en total. ¿Y cómo se le pasa? En 5 días. O sea, supongamos que tenemos un niño con 10 kilos de peso. Si tiene 10 kilos de peso, ¿cuántos gramos en total le vamos a pasar? 20 gramos. Perfecto, 20 gramos en total. ¿En cuántos días es el tratamiento? En 5. 20 entre 5, 4. O sea, 4 gramos cada día. Sería, en este caso, de 4 gramos cada día. Ahora, tú quieres sacarlo por día, es 0.4 gramos por kilo de peso por día. Si es 0.4 por peso, pesa 10, 4 gramos al día. Por 5 días, 20 gramos. Ese es el total que recibe. La inmunoglobulina viene en unos frascos. Más o menos cada frasco viene de 5 gramos. Cada frasco es de 5 gramos, más o menos. Cada frasco de inmunoglobulina cuesta en promedio entre 900 y 1100 soles. Cada frasco. Y ese niño va a necesitar, supongamos que pese 30 kilos. ¿Cuánto van a requerir? 30 por 2, 60 gramos. 60 gramos entre 5, 12 frascos. 12 frascos, cada frasco está a 1100, son más de 12.000, 14.000 soles que ese paciente puede requerir. Y lo bueno es que el Ministerio y el Salud tienen ese medicamento. Si no, imagínense, a ver, no, tú eres pitufo, te vas a la clínica, y una globulina, a ver, ¿qué te vas a ver? Y eso, si es que te ayuda. Entonces, es importante saber que la inmunoglobulina se va a indicar a 0.4 gramos por día o 2 gramos por kilo en todo el tratamiento de 5 días. ¿Está claro? Facilísimo, ¿no? De sacar. Perfecto. Inmunoglobulina y plasmaféresis mejoran y aceleran la recuperación, aunque no disminuyen la mortalidad. El empleo de ambas combinaciones en un mismo paciente no proporciona mejores resultados. Particularmente en la experiencia, no hemos tenido el paciente en el que se ha usado ambos, ¿no? Inmunoglobulina y plasmaféresis al mismo tiempo. Al mismo tiempo no, pero sí hemos tenido casos en que pacientes que no han respondido a inmunoglobulina se ha indicado plasmaféresis, pero una vez que no haya respondido a los 5 días de tratamiento, ¿ok? Entonces ahí se podría considerar. Los efectos adversos más comunes son cefalea, fiebre, mialgias, vómitos y un rash cutáneo que pueden presentar estos pacientitos. La plasmaféresis se hace en 5 sesiones en 2 semanas de manera estándar, tiene un riesgo de complicaciones algo mayor y requiere un equipo tecnológico y humano especializado. Como les decía, no cualquiera hace plasmaféresis. Neurorehabilitación, es importante la estabilización motora, orteitis, férulas, entre otros. Los corticoides en la actualidad no están indicados como fármaco de primera elección, sino la inmunoglobulina. Pregunta de examen, ¿cuál es el tratamiento de Guillain-Barré? Inmunoglobulina. Perfecto. No voy a decir corticoide, ¿eh? Pronóstico. El pronóstico de Guillain-Barré en los niños es generalmente bueno en los niños. La severidad del cuadro clínico es importante como factor pronóstico del síndrome de Guillain-Barré. A más severo, peor pronóstico. A menos severo, mejor pronóstico. El 40% de los niños afectados pierde la marcha durante la fase aguda de la enfermedad y alrededor de un 15% necesita soporte ventilatorio. Es una regular cantidad de pacientes que requieren soporte ventilatorio.
Los niños con las formas más severas tardarán entre 6 meses y 1 año para alcanzar una recuperación completa. Miren, hace 6 meses a 1 año. ¿Ese niño perdió el año escolar? ¿Sí o no? Imagínense. Un 5 a 10% queda con secuelas sensitivas y o motoras menores, generalmente distales en las extremidades inferiores. Quiere decir que puede tener alteraciones de sensibilidad o de movimiento a nivel distal de los miembros inferiores. La mortalidad publicada en la literatura es de 1 a 5% y en los casos de neuropatía axonal motora pura tipo NAMA hay mayor porcentaje de secuelas. ¿Cuál da más secuelas? ¿El NAMA o el NASMA? El NAMA, o las alteraciones a nivel de la neurona motora. Los casos de neuropatía axonal motora y sensitiva excepcionales en el niño son los que tienen un pronóstico más reservado, son los que tienen peor pronóstico. ¿Ya? Entonces, ¿cuál te deja un peor pronóstico? El NASMA. ¿Sí? ¿Cuál es el que te deja más secuelas? El NAMA. ¿Se entiende? Esas son las variantes. Y eso sería todo. Muy bien. Esa va a ser la clase del día. El viernes vamos a hacer cardiopatías congénitas. No he querido hacer ahora porque como es un poquito más largo, para poder entregarle sus exámenes, ¿ya? A ver, perdón chicos, escuchen. Ya miren, cuando se toma una muestra de líquido cefalorraquídeo, por lo general está estandarizado que cada muestra debe contener 20 gotas. 20 gotas en promedio. Ya pues doctor, le puse 18 gotas, no hay problema. Pero si le echas 10 gotas no te van a procesar porque es insuficiente. Mínimo 20 gotas es lo ideal. 20 gotas equivale a ¿cuánto? A 1 ml. Y le puedes pedir hasta 5, 7, 10 ml, porque recuerda que el líquido cefalorraquídeo se va formando, se va produciendo nuevamente. No es que con lo que le hacemos se queda. Cuando hacemos una punción lumbar en pediatría, le pedimos por lo menos 3 o 4 mililitros al paciente. Uno, por ejemplo, puede ser un líquido, 1 mililitro para cultivo, otro mililitro para gram positivos, negativos y bioquímico. Otro líquido puede ser para ADA, otro líquido puede ser para fila Rayne y otro líquido puede ser para mandar al extranjero, digamos. Porque no, imagínate que ya tienes 3 muestras y las 3 las has utilizado y te dicen, necesito una muestra para mandar al extranjero, porque el papá puede pagar. Ya le empecé el tratamiento y ahora ya no hay forma, ya no se puede hacer de otra forma. Por eso que se toma de golpe, hay las 3 o 5 muestras. Y refrigeradas se puede mandar o se puede preservar hasta que se pueda mandar a hacer estudios. ¿Ya? No hay problema. Ya, chicos, a ver, tinta yucaicana. Vargas Ludeña. Revisen, ya, revisen. Si tienen alguna duda, levantan la mano, lo revisamos y firman su examen.